El nombre de nuestro proyecto es Implementación de una estrategia de control y seguimiento para disminuir la invasión del caracol gigante africano y las afectaciones en el sector agropecuario, sanitario y ambiental en el municipio de San Rafael, Antioquia. Este proyecto fue realizado por Ana María Ceballos, Kelly Vanessa Giraldo y Luis Alberto Pinilla. Yo soy Ana María Ceballos. Descripción del problema. El caracol gigante africano es una especie proveniente de África. Se encuentra catalogada entre las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Esta especie tiene ciertas características que le confieren el carácter de especie invasora. Entre estas características tenemos que es un animal con una dieta polífaga. ¿Esto qué quiere decir? Que es un animal capaz de alimentarse de más de 500 productos. Entre estos se encuentran líquenes, especies de plantas silvestres, cultivos e inclusive material en descomposición. Además de esto, es un animal con gran resistencia a las variables ambientales. Este puede sobrevivir en climas que estén por encima de los 2 grados centígrados y cuando las condiciones ambientales no son favorables, este animalito puede hacer estivación. Además de esto, tiene un alto potencial reproductivo, pues a los 6 meses él ya ha alcanzado la madurez sexual. El caracol africano además es hermafrodita, es decir, que tiene los dos sexos. Puede poner entre 3 o 4 posturas al año y en cada postura puede poner de 100 a 500 huevos. Sumado a esto, es una especie que por ser exótica en nuestro país hay ausencia de depredadores naturales. Todas estas características favorecen su dispersión. El caracol gigante africano genera grandes riesgos en los lugares donde tiene presencia y esto se debe a afectaciones en el sector agropecuario, en el sector ambiental y afectaciones a la salud. En el sector agropecuario, debido a que, como lo decíamos ahora, su dieta polífaga, está comprobado que se alimenta de más de 200 tipos de cultivo, poniendo en riesgo no solo la seguridad alimentaria de las comunidades locales, sino además las producciones. Afectaciones al sector ambiental debido a que puede consumir gran parte de las plantas silvestres de los ecosistemas donde se encuentre, además de desplazar a los caracoles nativos, causando desbalance en los ecosistemas naturales y pérdida de los servicios ecosistémicos. En la salud causa afectaciones debido a que es vector de gran número de microorganismos, tanto hongos como bacterias e incluso nematos que causan afectaciones en la piel, el sistema digestivo, respiratorio y nervioso. Entre los vectores que transmite el caracol gigante africano se destaca un nematodo que puede causar encefalitis en los seres humanos e inclusive su muerte. Dentro de los impactos económicos predominan las enormes pérdidas que se causa en los productores, además las grandes sumas de dinero que se deben invertir para su manejo y control. La pregunta de estudio de este proyecto es ¿cómo disminuir la invasión del caracol gigante africano en el municipio de San Rafael, Antioquia, mediante la implementación de estrategias de control y seguimiento para evitar que afecte al sector agropecuario, sanitario y ambiental? Continuamos con la presentación del árbol de problemas, en el cual identificamos este problema central que trata sobre la invasión por caracol africano en el municipio de San Rafael. El caracol africano se encuentra como una de las 6 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Pero ¿por qué el caracol africano es catalogado como tal?
porque tiene características fisiológicas y morfológicas que lo hacen muy resistente en el ambiente, y tiene también una dieta que se basa en materia orgánica en descomposición y en heces de animales. Además, es una especie que se reproduce rápidamente, lo que también puede provocar dificultades a la flora y fauna de la zona donde se encuentre. Otro dato importante es que actúa como un vector de parásitos de importancia médica y veterinaria. ¿Cuáles son las causas que identificamos? La primera causa es la ausencia de medidas preventivas para evitar el establecimiento del caracol gigante africano. ¿Por qué? Por el desconocimiento de las mismas, porque a las comunidades no se les ha socializado correctamente las medidas adecuadas para prevenir la presencia de esta especie. La segunda causa es la escasez de acciones de control de los caracoles africanos. Aquí ya hablamos es de que se han realizado algunas acciones, pero son muy limitadas para el nivel del problema que se tiene. Ya se han realizado algunos esfuerzos de manejo y control de la especie, pero no han sido suficientes, ya que actualmente el caracol africano ha invadido 5 veredas y aproximadamente el 30% del casco urbano del municipio se ha visto afectado, lo que significa que se ha venido propagando con gran rapidez, facilitando su dispersión en nuevas áreas. La tercera causa es la disposición inadecuada de residuos. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, estos animales tienen una dieta en la que se alimentan de diferentes plantas, líquenes, residuos orgánicos en descomposición y heces de animales. Aquí hago un paréntesis, porque es fundamental sensibilizar a los tenedores de mascotas, ya que estos sacan sus animales de compañía a hacer sus necesidades en parques, en zonas verdes, y no recogen adecuadamente los desechos de estas. Por otro lado, muchos hogares eliminan sus residuos sólidos tirándolos a solares. Entonces, se ha identificado que una mayor presencia del caracol africano en estos puntos. ¿Cuáles son las consecuencias? Las que están en la parte superior del árbol. Entonces, inicialmente encontramos el desplazamiento y pérdida de especies nativas, porque esta especie se convierte en depredadora, competidora y agente de enfermedades de plantas y animales nativos, lo que causará un desbalance ecosistémico y por consiguiente provocando una reducción de los recursos de los servicios ecosistémicos de la zona, teniendo en cuenta que esta especie es muy exitosa en nuevos ecosistemas. Como segundo tenemos el daño a cultivos y alimentos almacenados. La rapidez con la que invade y se multiplica y luego diezma los cultivos es desalentador y costoso para los agricultores, porque es una plaga que causa daños considerables a los sistemas agrícolas. Al afectar los sistemas agrícolas, terminará afectando el bolsillo de los agricultores y lo que gira en torno a esta actividad económica. De la misma forma, amenaza la seguridad alimentaria Estos impactos económicos predominan las enormes cifras de dinero que se invierten solo para el manejo y control de esta especie. Y como tercero tenemos que esta especie es un vector de parásitos. El caracol africano es vector de parásitos, bacterias y hongos que pueden afectar a la salud humana al ingerir caracoles crudos o al entrar en contacto con la baba de estos mismos. Estos parásitos causan infecciones dérmicas, gastrointestinales, respiratorias y nerviosas. Entre estos se destaca un nemátodo que causa meningoencefalitis. Las pérdidas económicas de las personas afectadas por la invasión de caracoles y la falta de soluciones definitivas para evitar la proliferación de esta especie en el municipio genera una disminución en la gestión institucional y baja confiabilidad por parte de los ciudadanos, además de la pérdida de productividad y la reducción del valor de las propiedades por los daños y afectaciones. Continuamos con el árbol de objetivos. Como ya identificamos el problema central, la causa y los efectos, lo que hicimos fue buscar la situación contraria, o sea, la situación positiva, y la plasmamos en este árbol de objetivos.
Entonces, aquí identificamos cuál es nuestro objetivo general, nuestro objetivo principal, y es disminuir la invasión por caracol africano en el municipio de San Rafael. Los medios son estos que están en la parte baja del árbol, en la raíz, y es instaurar acciones preventivas para reducir el riesgo de introducción del caracol gigante africano, establecer medidas de manejo de control de caracoles africanos y mejorar la disposición de residuos. Y nuestros fines se encuentran en la parte superior del árbol, que aquí se ven plasmados claramente. Conservación de especies silvestres nativas, buen estado fitosanitario de cultivos y alimentos almacenados, disminución de la presencia de parásitos y microorganismos patógenos, y estos otros que se equilibrio en ecosistemas naturales, aumento en la captación de recursos económicos, soberanía alimentaria. Y por último, estos son nuestros fines principales de preservación de servicios ecosistémicos, baja inversión para el control y manejo del caracol gigante africano y acrecentamiento del índice per cápita del municipio. Hola, buenas tardes. Continuando con la presentación, voy a hablar sobre el marco legal y el mapa conceptual del caracol gigante africano. Dentro de las tres normas más destacadas tenemos la norma que habla sobre el Convenio sobre Diversidad Biológica, que fue creada en 1992 por Naciones Unidas. Nos habla esta norma sobre las evidencias y las amenazas que representan las especies invasoras y requiere a los países que afecten a acciones a prevenir su propagación, que efectúen su control en la propagación. La resolución 0848 del 23 de mayo del 2008 nos habla sobre que se declara el caracol gigante africano como una especie exótica de carácter invasor en nuestro país, en Colombia, y la resolución 654 del 7 de abril del 2011 establece las medidas que deben seguir las autoridades ambientales para prevenir el control y manejo de las especies caracol gigante africano. Nuestro mapa conceptual del caracol gigante africano se divide en tres características, una en la distribución, otra en la forma y las características biológicas. ¿Qué es importante tener claro aquí con el caracol gigante africano? Que el caracol gigante africano puede medir entre 20 y 30 centímetros, por eso se llama gigante. El caracol gigante, su concha es de color castaño, de color. Su borde de caracol es filoso, es un poco filoso. Genera riesgos para la salud, para las especies, para todo lo que es la parte de salud. Genera también un riesgo para la agricultura y para el ecosistema. El caracol gigante se adapta a varios ambientes, a ambientes urbanos, ambientes de pantanos. Otra de las características importantes del caracol gigante es que sale en la noche y también en zonas en días lluviosos. Su forma de proceso de reproducción es a través de otro caracol, aunque son hermafroditas, pero requieren de otro caracol. La forma nos habla de un gran tamaño, como les dije, que de 20 a 30 centímetros, y su concha es de forma de cono. Es importante tener claro estas características, teniendo en cuenta que pues, el caracol gigante africano genera riesgo para las personas, y esas características nos permiten identificar entre un caracol gigante y un caracol nativo. Muchas gracias.